Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Andrea Peña desde Santiago de Chile y Noelia Muñoz desde Madrid, España, dando comienzo al segundo capítulo de esta serie infinita de podcast que esperamos lleguen a sus oídos donde estén. Hola, les saludamos desde La Inclusiva, un espacio digital armado a modo de encuentro, dedicado al descubrimiento. Hola, hola, les saludamos desde La Inclusiva, un espacio digital armado a modo de encuentro, dedicado al descubrimiento, comadreo y difusión de ideas que reflexionan acerca de los nuevos discursos relacionales, a aquellos que cuestionan la expansión de formas de trato mercantil y el desarraigo que trae vincularnos como objetos. Es por ello que queremos activar en estas conversaciones invitando a compañeras, creadoras y gestoras, artistas, escritoras, músicas y realizadoras de cine, que a través de su experiencia nos ofrecen espejos donde mirar y, dicho sea de paso, sostener la utopía que esto representa. Desde Historias de Trinchera, que es nuestra nueva serie de podcast que está disponible en Spotify y YouTube, queremos conversar acerca de la posibilidad de generar subjetividades que nos permitan transitar a otros modos de convivencia en torno a la creación artística y los conocimientos comunes a favor del desarrollo emocional. Hablamos desde la trinchera porque creemos que ser mujer o disidencia es una forma de vida, un espacio desde el que pararnos a mirar el mundo, un lugar que está en el borde y desde donde nos levantamos, creamos e inspiramos para relevar lo no dicho y crear nuestras propias realidades alternas, rebeldes y marginales. Y hoy con nosotros tenemos a Majo Puga, docente y artista que trabaja la ilustración, el grabado y el papercut, recorriendo entornos vitales e imaginarios que surgen de la hermosa ciudad de Valparaíso. Forma parte de La Quiosca, Formal. dispositivo artístico creado para la difusión y venta de libros, fanzines, arte impreso, que se encuentra en la zona de Playa Ancha. Colabora también con el Festival Sacapuntas. Dentro de sus creaciones destacan trabajos como experimentos antropológicos, que desde el papel a la instalación narran las emociones halladas en momentos complejos de la pandemia en la población marqués. En 2022 aparece en Gentrificable, libro objeto creado junto a Juan Yolín, que explora el universo distópico del barrio Puerto. Finalmente, no podemos olvidar sus nutritivos trabajos gráficos dedicados a la reflexión sobre la maternidad. Estos nos hablan de las elecciones versus las vivencias, sobre cómo llegar a ellas de manera escarpada, producto de las fantasías del amor romántico y no del deseo interior. Oye, muchas gracias Sí. por esa presentación. Qué interesante que hablen desde lo antropológico. Creo que si hay algo que reúne todo mi trabajo es sin duda un interés por las personas, por las comunidades y por los territorios. Oye, Majo, nosotras sí, enamoradas de tu trabajo, primero, bueno, Gracias. llegamos por el de las maternidades, pero luego lo abordaremos. Nos gustaría Ujú. un poco que abordáramos juntas la parte de que nos hablaras desde el territorio. Cómo Mm. tú emerge tu trabajo creativo en el contacto con el territorio que es Valparaíso, cómo tú, siendo ya bueno, nos cuentas más o menos cuánto tiempo llevas viviendo en Valparaíso, si eres de allí desde siempre, y cómo se une la creatividad, que es algo tan íntimo, con tus vivencias cotidianas y con lo que vas reflejando y trabajando, por ejemplo, con la población Márquez y con la ciudad. Yo nací en Santiago, en la capital de Chile, en la Villa Olímpica, una población de bloques, de edificios que está a un costado del Estadio Nacional. Y bueno, nací en plena dictadura, en los 80, y vivir al lado del Estadio Nacional te deja una memoria, ¿no? Hay algo ahí que sucede importante porque desde niño siempre vi mucha gente, siempre vi situaciones como sociales, desde velatones, juntas de pegatinas, de afiches, los primeros fanzines, etcétera. Entonces siento que siempre ha dejado una huella en mí el lugar que habito. Y bueno, después me trasladé a Valparaíso, me vine a vivir acá, a estudiar diseño trágico, diseño gráfico. Eh, me di cuenta que no era lo mío, el tema de mirar la vida como desde la funcionalidad que aborda el diseño, la propuesta, etcétera, y quería contar historias. Siempre quise contar historias,
Lamentablemente llegué a la ilustración de una manera un poco triste, bajón, bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido alguna experiencia familiar difícil, mi familia no es la excepción, entonces la ilustración siempre fue para mí la manera de evadir un poco. Y cuando llegué a Valparaíso, me enamoré de Valparaíso de una manera muy extraña, sentía que ya lo conocía, sentía que me llamaba, que ya lo había visto en sueños, y he transitado por muchos lugares de Valparaíso, eh, conociéndolo desde un lugar no turístico, no patrimonial. Y bueno, es que Valparaíso es una ciudad en sí misma, de hecho ya estamos hablando de ella, ¿no? Es una ciudad tan Sí. antigua que no tiene ni siquiera fecha de fundación, es una ciudad infundada. Hay mucha historia acá y siempre está viva y siempre está muerta, es como una especie de loop eterno entre la vida y la muerte. Y bueno, ahí me acuerdo una frase de Gonzalo Rojas que dice que a Valparaíso no basta con quererlo, hay que merecerlo. Y creo Ay, que sí. eso siempre lo tengo muy presente, ¿no? Como esta relación intrínseca que hay con la ciudad y con las personas que habitan la ciudad. Que también es importante reflejar eso. Yo lo hablo mucho con mis amigas artistas y con otras amigas teóricas, ¿no? Pero desde luego, tener que estar en un circuito, en un pasaje, en una galería donde todo el mundo te tenga que ver, ya sabemos cómo funciona esto. Hay que estar para que el trabajo se vea, pero Mm, salir de esas lógicas, completamente salir de esas lógicas. Yo, antes de que pasemos a la siguiente pregunta que te la iba a hacer yo, ujú. bueno, Valparaíso es una ciudad que yo amo con todo mi corazón, en todos los sentidos, y que me ha dado muchas cosas en mi vida. Pero sabía preguntarte, Ujú. ¿para ti qué tiene Valparaíso que no tendría otro lugar en Latinoamérica? No ¿Qué, tendría qué otro te, lugar en Latinoamérica. qué- qué te mueve a ti de Valpo? Porque le llamamos Valpo cariñosamente. Sí, el Pancho, el Valpo. Bueno, sí, ahora lo pensé, esa pregunta me la hice mucho. Entonces, bueno, después podemos hablar del libro, de las decisiones que tomé como para poder Sí, quizás lograr luego eso. vamos a comentar. Pero en esa investigación me pregunté lo que tú me dices y de partida Valparaíso, por ejemplo, no la puedo comparar con otra ciudad de Chile. Entonces está súper bien pensar en Latinoamérica, porque como es una ciudad Es que es bien puerto, diferente. es muy diferente a todas. Entonces, al ser una ciudad puerto es una ventana, ¿no? Tendría que empezar a compararla con otras ciudades puertos del mundo. Entonces, quizás lo que tiene Valparaíso que no tiene otras ciudades de Chile, quizás, no sé, de Latinoamérica, estado en otros puertos latinos que también me recuerdan mucho a Valparaíso. Tiene esa cosa como diversa, eh, no sé, que hay mucha gente diferente en Valparaíso, hay mucha gente que no vive en Valparaíso, sino que llega hasta un tiempo, estudia, anda de viaje, mucha población, digámoslo, flotante, ¿no? Sí. Y también hay muchas ovejas negras. Yo siempre he dicho eso, que eso es lo que me atrae también. Sí. Siento que están todas las ovejas negras aquí, de Chile están acá. Y que quizás para un artista es muy atractivo Valparaíso porque siento que acá funcionan muchos proyectos desde la autogestión, digámoslo, o sea, por mucho que hayan gestiones a nivel Es la escuela de la institucional, autogestión, sí. sí, por mucho que haya un ministerio acá de las culturas o todo un despliegue institucional, lo que resiste y lo que genera Arte Valparaíso son las organizaciones independientes, la autogestión, los centros culturales, los espacios domésticos que hacen arte contemporáneo. Entonces creo que eso tiene Valparaíso para mí, que por lo menos lo hace diferente a otro espacio Sí. que siempre está de alguna manera resistiendo y sobreviviendo y proponiendo, siempre hay algo nuevo. A mí me sorprende, veo proyectos que llevan años, proyectos que no tienen financiamientos directos y que resisten igual, resisten porque la gente de alguna manera se siente atraído por eso. Y Sí. bueno, hace poco también estuve trabajando en una obra que aborda los 50 años de la dictadura cívico-militar en Chile Ujú. y me tocó investigar la dictadura en Valparaíso. Yo como nací en Curioso. Santiago no tenía mucha información de qué había pasado para el golpe acá. Y me encontré con la grata sorpresa de que Valparaíso fue la única ciudad chilena que resistió de manera organizada, de alguna forma, digamos, organizada, pero con armas, a los militares. El día 14 de Oh, septiembre en Valparaíso se hizo una revuelta, hubo como un estallido, y personas de muchos cerros bajaron y atacaron distintas comisarías y lugares que estaban siendo en esos momentos tomados por militares. ujú.
así también como el gasómetro y la Chile Tabaco, una empresa que en ese tiempo eran empresas populares, digámoslo de alguna manera, Sí. estatales, también resistieron al avance militar. Y lo más hermoso de todo esto es que me di cuenta que en la investigación bueno, en ese tiempo, estamos hablando del 73, 14 de septiembre del 73, no había celulares, no había cómo comunicarse, WhatsApp, nada. Entonces, que gracias a la geografía de Valparaíso, a este anfiteatro hermoso que permite que todos nos miremos a nosotros mismos, se pudo producir este evento. Te, te Sí, te sí. escucho y siento, y te veo la cara, y siento el amor y la emoción que todo el mundo allí en Chile, cuando tú le preguntas por Valpo y es de Valpo o ha vivido en Valpo, se emociona y empieza a contar todo lo que todo lo que le pasa por la cabeza. Yo te quería preguntar Ujú. ahora, que también tiene mucho que ver con el carácter de Valpo. Bueno, hemos estado revisando tu proyecto La Quiosa, ¿no? Eso por un lado. Pero a mí me gustaría Mm. preguntarte, ¿qué es ser choriza? Yo sé lo que es, pero me encantaría que la gente lo entendiera. ¿Qué es? Ser choriza es ser valiente, que no te importa el que dirán, es ir de manera directa, es tener una parada frente a la vida, una posición. Y siento que eso nos representa un montón en ese proyecto con mi compañera, pues que siento que los tiempos ahora no están para ser tibios, no estamos para tibieces. Ahora más que nunca es donde hay que tomar posición. Y con valentía, y de hecho yo creo también todo lo que has dicho desde Valparaíso, o sea, Mm, y este programa que se llama también como Historias de Trinchera, yo te he sentido hablando ujú, allí, sabes, así mucho como con la bandera puesta en una resistencia también desde la creación, desde la autogestión, desde la mm, disidencia, desde una forma de mirar el mundo que es súper rebelde, porque la mayoría de las personas hoy en día llevan otro tipo de gafas que basan como los resultados o a lo mejor ven Valparaíso como el potencial turístico, no el potencial mm. cultural. Entonces pienso que, bueno, todo esto, y vamos a ir con la otra pregunta que tiene que ver con tu trabajo antropológico sobre los confinamientos de la población Márquez. Yo creo que también es un trabajo que tiene una gran relevancia y que quizá no sé si tuvo la difusión necesaria como Ingentrificables, que es mucho más Mm. conocido o nos ha llegado más por redes sociales. Cuéntanos un poco cómo Claro, fue sí, este trabajo y qué consistió. sí. Claro, yo creo que ahí la difusión quizás tuvo más ingentrificable porque se espera de mí que yo sea un ilustrador, ¿no? Entonces cuando abordo proyectos como de arte contemporáneo, como que la gente acá en Chile como que se enreda, es como, de hecho me preguntaron muchas veces como, ¿por qué estáis trabajando en eso? Como, ¿qué tiene que ver con lo que haces tú? Tiene todo que ver. Claro. Entonces creo que por eso quizás pasó más piola, ¿no? Entonces, ese proyecto fue hermoso, me invitaron desde el ministerio a hacer un residente en pandemia, porque fue en cuarentena. Ya. Entonces, yo, la verdad, en mi afán siempre de hacer todo colaborativo, eh, dije, bueno, esta es una excusa para poder salir del confinamiento. Y me pasó mucho que por esos días andaba con el cuerpo más detenido, como todos, y empecé a soñar, no sé si más o recordar más lo que soñaba. Entonces me empecé a preguntar qué pasaba con las demás personas que estaban en este espacio, porque la población Márquez, no sé si la conocen, es un lugar que es como una especie de enjambre. Es una nave, es como un buque con muchas personas viviendo ahí de distintas índoles, oficios, disciplinas. Tiene una historia obrera hermosa y cuando yo llegué a vivir ahí con mucha emoción, porque era mi casa, primera vez que tenía la posibilidad de tener una casa, quería relacionarme, conocer todo el mundo y justo vino la cuarentena. Entonces fue como, "Oh, me tengo que encerrar acá". Telón, telón. Sí. Y cuando llegó esta invitación dije, ya, voy a empezar a compartir esto hacia afuera y ahí lo que hicimos, siempre me gusta trabajar en base a preguntas. Entonces mi pregunta era que, cómo había sido esta cuarentena, cómo eran los estados mentales y los sueños de estas personas Qué estando bello. en cuarentena juntos, ¿no? Como desde lo colaborativo, porque por mucho que tú evites o estés todo el rato en tu departamento, la arquitectura de ese lugar te sugiere las relaciones humanas. Entonces, de alguna manera, siempre estás con otros.
claramente con dignidad, no como ahora. Por ejemplo, la población Márquez, que fue hecha en el año 46, mi departamento tiene unos muros gigantes, me tuve que comprar hasta un taladro especial para hacerle un hoyo. O sea, yo no escucho a mis vecinos jamás, pero salgo y hay un paisaje sonoro tan interesante, tan diverso, tan popular, que como artista es muy estimulante. Imagínate cómo era la pandemia, que todo el mundo estaba en la casa. Entonces, yo dije, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Qué les sucede en su Ajá. interior, en sus sueños? Y ahí fue cuando creé distintos dispositivos para levantar distinta información en base a 3 tópicos de investigación, que era lo emocional, lo onírico, los sueños, y lo social, lo territorial, comunitario, qué es la población para ellos, qué significa este espacio para ellos. Y diseñé distintos dispositivos. El primero fue un ejercicio de activación, de agitación, perdón, para que la gente quedara como medio pendiente, causar expectativa. Y eso fue re lindo porque se me ocurrió de manera súper performática como sacar las sábanas que había ocupado en esta pandemia y pintarlas y hacerles preguntas, y hablé con las señoras que colgaban ropa, porque es muy bonito esto en Valpo, que están las ropas colgando, para que Sí, colgaran estas preguntas, estas sábanas. Y ahí la gente salía por las ventanas y miraba. Entonces me preparó el escenario para lo que venía, que era un buzón, instalé un buzón en el Mini Márquez, que es el negocio de la Márquez, Sí. el Mini Márquez, en donde habían preguntas, la gente podía elegir un color, por ejemplo las violetas tenían que ver con los sueños, y les preguntaba cosas como, ¿has soñado con algún animal en esta semana? No sé. Wow, Eh, buena. y preguntas que tenían que ver con lo emocional, como ¿a qué le tienes miedo? Y preguntas que tenían que ver con la población, como ¿cuál es tu lugar favorito de la población? Entonces después, todos los días, todo tapado, porque era muy ridículo en ese momento, ahora lo miro para atrás y me da una vergüenza, estaba todo tapado así. Sacaba todas las respuestas y le echábamos unas cosas, las dejábamos ventilar, todo con este miedo de tonto así como medio ilusorio. Entonces era muy extraño, era como estar haciendo arte en una situación de emergencia muy extraña, un que, no caos, sé, sí. era mi Era como, primera pandemia. oye, pero era como Entonces, tratar de ser colaborativos cuando el mundo te pedía como, ya sí, exacto, ser en nadie quería colectivo, verte, pero no tocarte con sí, nadie. Era, pero la sí, gente igual bajaba al mini market porque esos espacios podían estar abiertos. Entonces claro. la gente agarraba igual estos papeles y Y, lo dejaba en el y buzón. Majo, una cosa, cuando tú preguntabas, cuando tú preguntabas por los sueños, Ujú. que es una super tendencia, yo no sé por qué, yo soñaba más en Latinoamérica que en Europa, soñaba mucho más allí. Cuando tú preguntabas por los Ujú. sueños, qué te decían? Uy, no me acuerdo ahora las estadísticas, porque sacamos después, yo después todas estas respuestas las analicé, las separé y todo, pero sí recuerdo que, no sé, pues en una semana Anecdótica, 5 personas soñaron con tigres en una semana, por ejemplo. Wow, wow. Animal simbólico, sí, bien extraño, ¿no? Como trabajar con los arquetipos ahí quizás. Y bueno, al 90% de las personas tenía el estado del sueño alterado. O sea, todo el mundo claro. cambió su ritmo de soñar o de dormir, ni siquiera de llegar al soñar, de dormir eh, en confinamiento. O sea, era algo que a todos les afectó por igual, de alguna manera. Y lo más interesante de esa investigación, creo que la palabra esperanza, por ejemplo, que es una palabra que se mal usa mucho, pero que en ese momento era una palabra que parecía no estar presente en esta pandemia, ¿no? Solamente apareció una vez y fue en las preguntas que tenían que ver con la población Márquez. Entonces ahí yo también me doy cuenta de todas las respuestas que llegaron, de cómo finalmente el territorio, la comunidad, es la esperanza. Pues vamos a continuar preguntándole por el proyecto a Majo de Ingentrificable. A ver qué nos puede contar. Nos encantaría saber un poco de qué manera acuerpamos el territorio con este proyecto y cuáles son las relaciones emocionales que atraviesa esta obra, porque relata la vida de un barrio eh, muy especial de Valparaíso, que es el barrio Puerto. Yo no quiero hablar mucho sobre esto porque quiero que lo cuente ella, pero para mí vamos, fue muy impactante Y, el barrio Puerto. y bueno, es un lugar muy estigmatizado, ¿no? Y de ahí viene la palabra, el título, ingentrificable, que es una palabra que no existe, que inventamos con Juan Yolín,
y que viene de la gentrificación, donde se pierde este origen, esta cosa popular, esta cosa propia, identidad barrial, y se instala una nueva forma de habitar la ciudad. Entonces el barrio Puerto tiene eso que nosotros creemos con Juan que no se puede domesticar, es un territorio indomesticable. Bueno, en ese tiempo con Juan vivíamos juntos, mi amigo es escritor, poeta, pero en realidad lo que nos une son los videojuegos, los cómics, las historietas, los mangas. Siempre hemos sido unos ñoños, nerds de todo eso. Y siempre tenemos las ganas de juntar nuestras potencias y decir, ya, hagamos algo. Entonces empezamos a trabajar en base a la primera historieta que se llama Mariela, y que, me pongo nerviosa hablar de eso porque es la historia de una amiga que mataron y que no alcanzó a ver el libro impreso, publicado, ay, perdón, me cuesta igual hablar de la Sí, Mariela todavía, porque la lo siento mucho. mataron, bueno, según las informaciones, la mataron en una jauría de perros, salió hasta en el diario, imagínate, y no fue así, fueron unos hombres que se la llevaron, y que la dejaron en placilla, y después apareció así, muerta, devorada por perros, así de cruda eran las noticias. Todo fue muy violento. ¿Y por qué fue así? Porque a nadie le importaba Mariela, una mujer adicta a la pasta base, que intentaba salir adelante, que intentaba tener una vida lejos de tantas adicciones que la marcaron, y que estaba en eso cuando en una recaída ocurrió. Y fue terrible para todos nosotros. De hecho, yo tuve que dejar de hacer el libro un tiempo, un mes, porque no podía seguir trabajando. Y bueno, para mí Gentrificables es una manera de hacer honor a este lugar que me abrió sus puertas, este Valparaíso hermoso. Y lo más importante para mí, como les contaba hace un rato, de trabajar como en este género de la novela gráfica, que es un género bien experimental, ¿no? Donde la imagen y el texto de alguna manera tienen que danzar. Sobre todo la imagen es la que tiene que llevar más la historia que el texto. Entonces, de ahí siento que Juan fue súper generoso en eso como escritor, en entender que la imagen también se lee, y a mí me permitió como ilustrador poder indagar totalmente en la narrativa. Entonces, lo más importante para mí era alejarme de esa postal de Valparaíso. Por eso se tomó la decisión, por ejemplo, del color negro de fondo, de telón de fondo, sí. no para marcar una noche solamente, sino que para poder llegar a un estado emocional distinto de la historia. Y además, para mí fue todo un ejercicio performático dibujar, ilustrar, porque yo ilustré con Watt, que es como una especie de témpera, digámoslo, y tuve que hacer el ejercicio inverso que hacen los dibujantes, que es cuando trabajas sobre blanco vas agregando sombras. Yo pinté directamente sobre papel negro, entonces iba sacando luces. Ah, Y era muy hermoso porque sentía que eso es lo que tiene Valpo y el barrio Puerto, ¿no? Como que hay luces en esa oscuridad. Y bueno, ha sido una locura ingentrificable porque no pensé que iba a tener tanta buena llegada, ¿no? Ya se me acabaron, de hecho, solamente están los que quedan en circulación, están en todas las librerías de Chile, ahí hizo un han gran trabajo la recibido editorial. premios, ¿no? Han recibido premios. Sí, ha salido, bueno, a partir de Injustificable, ha ido a ferias, nos salió un montón de Sí. pega, y hace poco, hace 2 semanas atrás, no, una semana atrás, ganamos como la mejor novela gráfica y cómic del premio Medalla Colibrí de IBI, que es una ONG que se dedica al fomento y a la divulgación de la literatura juvenil infantil en Chile y en todo el mundo. Entonces, para mí fue una sorpresa gigante, porque nunca pensé que un jurado como ese se iba a fijar en una historia tan local, ¿no? Entonces, desde ahí digo, le decía a mis estudiantes el otro día que está bueno jugar de local, que hay que atreverse a jugar de local, que a veces estamos tratando de cumplir expectativas de otros o de estar en las tendencias que están de moda, pero finalmente lo más creativo y original que podemos hacer es trabajar con la propia experiencia, con tu vida Y ser cotidiana, uno con tus mismo, sueños, ser con uno tu mismo. infancia. Sí. ¿Eres el mismo majo que entró en Ingentrificables que quien salió? Me refiero No. a un poco cómo es una obra es capaz no solo como de impactar fuera, sino cómo te impacta a ti. O sea, para mí es el rol del arte, como de transformarnos igual, ¿no?
incomodarnos también, de hacernos cambiar, y creo que lo único seguro en esta vida es que todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, yo desde como ilustrador, como profesor, como todo, trato de siempre adaptarme, ir cambiando y probando cosas nuevas. Entonces, claramente la experiencia de haber trabajado en esta historia cambió también mi vida y también me dio mucha más confianza para poder indagar en el género de la novela gráfica y el cómic. Entonces creo que Ingentrificable me permitió volver a querer ese lugar y además el premio y todo lo hermoso que ha habido alrededor del libro me ha dado mucha más confianza para poder seguir y ahora estoy trabajando en 3 libros diferentes. Wow, felicidades. Sí, son súper diferentes, con 3 editoriales diferentes además. Entonces una locura. Sí. O sea que tu decisión de quedarte en Valparaíso, dedicarte a hacer lo que amas, te está dando así como certezas, que porque Sí, sí, pistas, esa certeza. Yo no soy una persona que quiera triunfar en el capitalismo, a mí no me interesa tener cosas, ni mucho dinero, ni nada de eso. Pero sí creo que a lo que más aspiro es como a poder despertar. lo estás Sí, sintiendo y te sí, ha funcionado bien seguir tu instinto. sí, Oye, el Majo, fueguito. que un proyecto que nos ha llamado profundamente la atención, especialmente a mí, bueno, eh, que tiene que ver con tu trabajo, este último que has, el del por qué decir no a la maternidad. Mm. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Según lo que yo leí, tú eres un ESADRE también, entonces quería saber un poco si realmente eres ESADRE, si, cómo surge este proyecto, y luego un poco hacer el cruce así brutal con la obligación que tenemos en Chile de parir aunque no queramos. Uy, Eh, terrible, sí. vamos por allí. Ya, Danos. bueno, igual se une con lo que estaba hablando recién porque la pregunta de por qué decir no a la maternidad surge de la investigación que estoy haciendo, que hice, bueno, que sigo haciendo para mi próxima novela gráfica que se llama Todo lo que no soy, y que son varias historietas que hablan sobre mi transición de género, sobre mi rollo frente a la maternidad, al arte, a Valparaíso, etcétera. Entonces allí tuve que empezar a pensar en cómo fue mi experiencia teniendo un hijo, y ahí me di cuenta que era un tema que tenía súper callado en mí y que finalmente sigue siendo súper tabú en Chile, que todavía, y bueno, en todos lados del mundo, las mujeres o las personas con útero siguen siendo sinónimo de reproducción y de madre. Y nada, pues hice una investigación, abrí la pregunta en redes sociales, aprovechando estas plataformas, y me llegó gratamente muchas respuestas. Obtuve más de 600 respuestas, y ahí empecé a hacer algunas como categorías, ¿no? De tipos de respuestas. Llegué a cosas muy interesantes como este rollo de poder realizarse como mujer o persona de otras maneras, de separar realmente la unión natural de útero madre, ¿no? Como de esta responsabilidad que tiene el sistema, que te impone el sistema. Y también me permitió poder releer textos feministas de la segunda ola, ¿no? ¿Ya? Que realmente hablaban de no ser madre. O sea, tú lees, no sé, Judith Butler, Simone de Beauvoir, son personas que hablaban de la huelga de úteros, o sea, Sí, de no aportar más cuerpo al capital. ¿Y ahora en qué está el exacto. feminismo? Decía yo. Bueno, ahora es revolucionario ser madre, ¿cachai? Ahora se exige espacio para las infancias. Y hay todo un rollo con eso, como... Entonces yo decía, a ver, a mí me sorprende cómo en el 2023, en un contexto social, político, ambiental, no nos cuestionamos nuestros deseos maternos. Entonces, como artista trato de no tener la verdad absoluta, nadie la tiene, solamente me gusta agitar las aguas y ver qué pasa. Y como me Exponer. invitaron justo a hacer, sí, como me invitaron a hacer una residencia acá en Casaplan, que yo acepté porque dije, uy, es un espacio de grabado súper hermoso, no cacho qué onda la gente, es bien diferente a mí igual. Le dije al curador de acá que no podía abordar otro proyecto más, entonces que si me dejaban trabajar esta investigación que ya estaba haciendo para mi libro, desplazándola hacia el grabado. Y elegí justamente la serigrafía por este rollo de dar a luz, ¿no? La serigrafía es Sí. una técnica planográfica que se traspasa a través de la luz la imagen.
Y además quería hacer color y toda esta cosa de que fuera barato, de hacer impresiones y regalar y pegar en la calle. Ahí. Las preguntas que recoge la gráfica son las preguntas de la encuesta en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram y en entrevistas personales. Entonces, de todas las encuestas, de todas las preguntas, respuestas que llegaron, yo pude establecer, digamos, las 4 categorías principales. Las primeras respuestas tenían que ver con este rollo de que útero no es sinónimo de madre. Y por eso saqué esta estampa que dice que las personas con útero podemos realizarnos de muchas otras formas. Sí. Otra de las categorías importantes era el tema de poder, ¿cómo se llama?, liberarse de esta carga social del no querer ser madre, y también de que cuando eres madre te acusan de que eres una mala madre. Entonces, como de este juicio social. Y ahí saqué esta frase que dice, me liberé cuando al fin pude decir, no quiero tener hijos. Todas estas frases son de mujeres o disidencias que respondieron. Y yo fui sacando estampas y las firmaba con el nombre de la persona. Y las regalaba. La tercera que fue, fue esta. Después hice esta, que esta fue la que más molestó de alguna manera. Esa nos Y encantó a esta, nosotras. a mí me encanta porque... Esa fue la que sugirió una pregunta que te vamos a hacer, porque es Sí, tan cierto, además. Pero bueno, preséntala y ahora te preguntamos. sí, no me acuerdo cómo llegamos... Ah, ya me acordé. Conversando con una vecina, esta fue una respuesta de una entrevista, no por red social. Una vecina, Marta, me dice que ella creía que estaba... Espera un cachito. Una vecina me decía que nada, que ella sentía que tener una familia y ser una madre y tener hijos fue una especie de engaño, como que algo que le vendieron, como que ella cayó en esta ensoñación del amor romántico y que por eso había tenido hijos. Entonces ahí ella misma dijo, no, si el amor romántico te embaraza. Y dije, no, qué buena frase, y la sacamos. Quiero pulsar un pause en esto porque Sí. no sé si os está pasando, pero cada vez que hablamos de este tema, muchas personas se sienten interrogadas con el tema del romanticismo. El amor romántico y el romanticismo son dos cosas completamente distintas. Sí, totalmente. Construir relaciones en base a fantasías, donde no hay sinceridad, donde no hay confianza, donde no se construyen bases para contar la realidad interna del uno al otro, es construir una relación a partir de un mundo romántico que no existe, de una fantasía, pero el romanticismo no debe irse de nuestras vidas, porque O al sea, final como es la magia, pero un romanticismo en base a las realidades que vemos. O sea, como dice Charly García, ¿no? Como que soy romántico, no boludo, ¿no? Como, Claro, exactamente, como, muy buena esa frase también. exactamente. obvio, yo creo en Exactamente. creo en la ternura y en el cariño, creo que es lo único que nos quiere y nos sostiene en este fuego contra el fascismo y La todo lo que estamos herramienta. resistiendo ahora. Y creo que es otra de las Pero, trincheras que sí, defendemos, o sea, para mí es como la ternura, que creo que también lo vi por allí en un trabajo tuyo, y también lo he visto rayado en paredes en Valdivia, así como la ternura es revolucionaria. Creo que tú hablabas algo más de la Completamente de ternura, acuerdo. pero pero eso, al cariño, al cariño, a la ternura, que es lo único que nos puede sostener frente a toda esta mierda, como es. Sí, y porque al creo final Siento que es que importante. hay que mirarse como personas que constantemente estamos aprendiendo. Y desde ahí es de donde surge el amor también, con uno mismo y con los demás, porque al final, eh, no sé, cuando pasa algo, cuando hay un problema, cuando uno mete la pata, o sea, al final es como, bueno, vamos a darle un poco de aire a esta situación y la vamos a mirar desde otra perspectiva y a ver qué sucede después, ¿no? Y qué cosas Claro, lindas surgieron de lo que no supiste hacer o de lo que no supiste decir, ¿no? claro, o sea, a mí me cuidan mis amigas, claro, entonces, siempre. de ahí viene. Oye, Majo, una pregunta quizás más profunda, porque hablamos de es que yo tengo una hija no binaria y ella me instruye en lo de sadrenidad sería, ¿cómo ha sido vivirla? Desde tu lugar, desde una disidencia. Me imagino que tú te enfrentas, me gustaría que dieras luz sobre esta experiencia nace desde nuestra cotidianeidad, dando uso a la creatividad que aparece en el salto a las dificultades vitales. Queremos leer la idea de trinchera personal como un espacio seguro, donde no se da aislamiento y sí descanso junto con un buen amasijo creativo de truquillos. Desde la Inclusiva Lab
Lanzamos esta serie de programas como excusa de compartir un vino, intercambiar ideas, métodos e hipótesis conspiratorias. Pero lo más importante, no quedarnos con las palabras de las otras utilitariamente, sino que darles un valor desde la diferencia y sobre todo desde la trascendencia. Y sobre todo, no puede ser y sobre todo. Entonces yo voy a Sigo. quitar el sobre todo, espérame. Pero lo más Que voy a no ir puede. desde el pero lo más importante, no quedarnos con las palabras de las otras utilidad pero lo más importante, no quedarnos con las palabras de las otras utilitariamente, darles su valor desde la diferencia y desde la trascendencia. Y sobre todo, para reparar y construir una historia que nos hable de cicatrices, una vez evaluadas nuestras heridas, no solo a nivel personal, sino como sociedad. Hay que tomarse muy en serio el derribo de las adicciones transgeneracionales para dar en herencia un mundo no solo más bonito, sino más justo, fértil, pero sobre todo en estos momentos recalcular lo humano, donde las disociaciones de nuestros mundos, los mundos que hemos creado por supervivencia emocional, puedan liberarse sin dañar al impacto con la realidad. Bueno, desde aquí les mandamos un abrazo y con esto hemos terminado. Un Les abrazo, esperamos en la Noé. próxima. Salud. Abrazo. Salud.